Hola amigos, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy traemos una de las mejores obras que he leído en este año que ya termina. Si no quizá de las mejores literariamente, sí de las más impactantes y reveladoras. Acerca de un tema que parecía ya olvidado, pero que vuelve a estar de actualidad precisamente a causa de aquellos que desean o fingen querer olvidarlo. Hoy vamos a hablar de una novela corta basada en hechos reales, muy importante. Esto que vamos a ver ahora sucedió en realidad y ha sido llevada al cine en un par de ocasiones, en 1981 y en 2009, para que nos hagamos todos cargo de la repercusión de la historia que vamos a ver. Nos referimos a La Ola de Morton Root. ¿Qué es La Ola? Bueno, La Ola consiste en lo siguiente. A final de la década de los 60, en un instituto americano, bueno, pues el profesor de historia decide impartir su clase con lo típico, poniéndole un documental a sus alumnos. El documental trataba acerca de los campos de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En aquel tiempo no es como hoy, que hay 7.000 vídeos, YouTube, etcétera, y el acceso a este tipo de documentales era más común. En aquel entonces, donde una parte importante de la población pues no tenía televisión y los canales que había no eran tantos, pues la verdad que un documental de esta magnitud, con imágenes reales, impactaba. Y este buen profesor pues decidió ponerle este documental sobre los campos de concentración a sus alumnos. Imaginar que al final de la clase pues todos los alumnos pues se quedaron impresionados ante las barbaridades que acababan de ver. Y entonces se inició un debate acerca de que, bueno, que eso había pasado hacía mucho tiempo, en realidad no hacía tanto tiempo, ten en cuenta que estamos hablando del 69, y los alumnos pues afirmaban que una cosa así no volvería a pasar. Bueno, ahí terminó la cosa y este buen profesor se fue a su casa pensativo. Le reconcomía algunas cuestiones que le habían hecho sus alumnos que no había sido capaz de responder. Entonces tuvo la idea de hacer un experimento social. Me permitirán que añadan, esto es opinión, de que hace poco hemos sufrido un experimento social parecido. Ahora profundizaremos sobre ello, ya en pleno siglo XXI. Acerca pues de que los alumnos defendían que esos hechos no se podían volver a repetir, no se volverían a repetir la historia, pero este profesor no lo tenía tan claro y, como digo, decidió iniciar un experimento social con su clase que se llamó La Ola. Entonces empezó a introducir en su clase consignas, empezó a introducir un símbolo de una ola, empezó a introducir saludos, empezó a introducir órdenes, empezó a introducir jerarquías, empezó a introducir un sentimiento de grupo donde la voluntad del individuo se diluía, y estas consignas, estos símbolos, estos saludos, al aumentar el sentimiento de grupo de la clase, pues fue más que bienvenido. Empezaba a parecerse a un grupo paramilitar salvadas las distancias, e incluso chicos de otras clases iban a la clase de historia atraídos por la ola. La organización de la ola comenzó a extenderse
comenzó a llamar la atención, y entonces, pues como podemos todos imaginar, se empezó a producir la exclusión de todos aquellos que no pertenecían al grupo de la ola, así como también se empezó a perseguir a los disidentes. Los que pertenecían a la ola, pues gozaban de ciertos privilegios, tanto fuera de la clase como fuera, y cada vez iba increciendo la violencia que desempeñaba este grupo de la ola, cada vez más numeroso, para cumplir con sus objetivos, hasta que se llegó a la agresión física en varias ocasiones, ¿verdad? Hasta que de una suerte u otra, no voy a explicar cómo sucedió, el experimento tocó a su fin y el profesor, este profesor de esta pintoresca clase de historia, quiso ensalzar a sus alumnos, pues que verdaderamente se equivocaban y que llevaban el camino de convertirse, de que la ola se convirtiera, si no lo era ya de hecho, en un simulacro de las juventudes hitlerianas, ¿verdad? Y es una novela que te hace reflexionar hasta qué punto este sentimiento de grupo nos puede hacer repetir las páginas más negras y más vergonzantes del pasado de la humanidad. Y eso, pues, como no podía ser de otra manera, pues me condujo a la reflexión acerca de lo que sucedió, pues, la reciente epidemia, ¿verdad? En el que, bueno, había consignas, quédate en casa, había símbolos, el símbolo del COVID, había pasaportes para los que tenían el derecho a hacer ciertas cosas, tenían privilegios. Los que no formaban de este grupo, pues eran excluidos, ¿verdad? Eran señalados, y había un papel, pues, que podía marcar los que habían comulgado con estas ruedas de molino y los que no. De verdad que, y aquí os hablo humildemente como jurista, que jurídicamente no hay ninguna diferencia, jurídicamente, entre un pasaporte COVID y un brazalete amarillo con la estrella de David aquí. Porque ambos excluyen por razones personales o sociales. Y hemos llegado a poner brazaletes de David, aunque no queramos reconocerlo, en la forma más light, si queréis, de pasaporte COVID. Que si os dais cuenta, pues su paso por nuestras vidas fue fugaz, porque era ilegal, inconstitucional y contra derecho a todas luces, ¿verdad? Pero se hizo el intento, el conato. La verdad es que el que no crea todavía a estas alturas, a mi juicio, que aquello fue un experimento social, yo creo que realmente no sabe dónde está parado. Y lo digo con todos mis respetos. Independientemente de que no voy a entrar de que si aquello fue verdad, no fue verdad, fue exagerado, no fue exagerado. El caso es que, sea como fuere, se usó como coyuntura para tomar ciertas medidas que de otra forma no hubieran sido aceptadas por el grupo. Y fijémonos, honestamente, que el patrón fue el mismo. Tus consignas, tus símbolos, tus categorías, de forma que si tú tenías un pasaporte eras un ciudadano de primera, y si no lo tenías era un ciudadano de segunda. Y la cuestión de esto es que poco a poco la intensidad va creciendo y cuando quieres darte cuenta, pues tienes a los que son disidentes encerrados en un campo de concentración, como Mauthausen o Auschwitz, algo que nos parece muy lejano, pero que sin darte cuenta te llevan ahí, y cosas mucho peores. Y bueno, la ola es un ejemplo verdaderamente práctico de lo que pensamos desde nuestra complacencia occidental de que nunca puede llegar a pasar, pero verdaderamente
con la ingeniería social adecuada, y hay gente que es maestra en estos menesteres, pues es capaz de, en nombre del grupo, llevarnos a cometer las peores aberraciones de toda la historia de la humanidad. Una obra imprescindible, escrita en capítulos cortos, con mucho diálogo, con sus tintes de acción, con sus tintes de dramatismo, y que resulta imprescindible porque nos hace reflexionar sobre pues, que verdaderamente en cualquier momento, si no estamos atentos, pues cualquier cosa de esta pues puede pasar. ¿Y cuál es el antídoto de esto, a mi juicio? O uno de los antídotos. A mi juicio, siempre esto es opinión, ¿verdad? Como decía Heráclito, lo que hay es átomos y vacío, el resto es opinión. Pues mi opinión es que el antídoto ante esto es tener claro siempre que los derechos colectivos son derivados de los derechos individuales, que por lo tanto un derecho colectivo, voy al extremo, el derecho de la salud pública, nunca puede estar por encima de los derechos individuales, ¿verdad? El derecho individual va primero y los derechos colectivos van después, ¿verdad? Y que como derivados de esto nunca podemos poner un derecho colectivo sobre un derecho individual, porque si ponemos un derecho colectivo por encima de un derecho individual, pues quizás eso nos pueda llevar a Auschwitz. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Yo sé que este vídeo puede resultar polémico, pero es lo que creo. Y me baso en la literatura, por ejemplo, en La Ola, que os invito a todos a leer con avidez. Son poco más de 100 páginas, lo leí en 2 sentadas. Y mirar a vuestro alrededor en lo que recientemente ocurrió, espoleados por un sentimiento humano tan primitivo como es el miedo. Muchas gracias otra vez. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito, que a mí me ayuda ahí un montón. Denle like, por favor, y comenten y compartan.